Amigos de 724 Noticias, como siempre, un placer saludarles en este lunes 30 ya de octubre de 2023. Y yo les quiero tocar un tema, evidentemente, con uno de los especialistas en la salud, y es que en los próximos días el Pleno de la Cámara de Diputados pues, va a analizar un proyecto de dictamen que modifica la Ley de Salud referente al derecho de la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, atendiendo la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar en esta materia. Es por eso que yo me encuentro precisamente con el doctor Antonio Chalita Mansur, quien es el presidente del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos y por platicar con 724 Noticias. ¿Cómo se encuentra? Hola Arturo, muy bien, gracias a Dios. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Y como bien lo acabas de mencionar, pues tenemos esta situación muy preocupante en donde la comunidad médica, pues sí estamos muy preocupados y muy consternados por lo que está sucediendo. Es de nuestro conocimiento que en los próximos días el Pleno de la Cámara de Diputados analizará un proyecto de dictamen que modificará la Ley General de Salud. Y esto se refiere al derecho a la objeción de conciencia. Escuchen bien, derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud. La objeción de conciencia, ¿saben lo que es, Arturo? Bueno, la verdad es que muchas veces se habla muy técnico por parte tanto de los legisladores y muchas veces pues el médico que es especialista, pero a veces la gente no pudiésemos, digamos, la gente de a pie o que no tenemos ese conocimiento, pues no conoceremos ni estamos tan sensibles al impacto que es precisamente la objeción de conciencia, si nos gusta explicar, doctor. Con todo gusto. Pues fíjate que la objeción de conciencia es el derecho, nuestro derecho del personal de salud, tanto médicos como enfermeras, de poder ejercer nuestra profesión en libertad, con plena autonomía y poderse excusar de participar o de realizar o de prestar servicios médicos cuando se considere que se oponen a nuestras convicciones éticas, nuestras convicciones morales o nuestras convicciones religiosas. Cosas que, bueno, pues nosotros estudiamos, aprendimos en la Facultad de Medicina, seguimos practicando durante toda nuestra vida y pues claro que siempre respetando el derecho de los pacientes. Esa es la objeción de conciencia. Nuestra libertad de poder otorgar o no un tratamiento médico de acuerdo a nuestras convicciones éticas, morales o religiosas. Y bueno, pues esto está plasmado en la Ley General de Salud, en el artículo 10 bis, y el cual pues se quiere erogar y se quiere modificar de acuerdo a pues preceptos que están totalmente fuera de contexto. Pues, Hay, sí, doctor, me decía. hay varios puntos, ¿verdad?, que nos preocupan mucho. Uno, pues es lo que está plasmado en la nueva iniciativa de ley que están por aprobar en la Cámara de Diputados. Uno de los conceptos que nos preocupa es lo siguiente. Dice, el retraso o entorpecimiento de los servicios de salud de manera negligente bajo la premisa de objeción de conciencia. O sea, si llega una persona, ¿verdad? Y esa persona me dice, pues yo quiero que le quite los aparatos a mi familiar porque yo ya no quiero que viva. Eso es el deseo de esa persona. Y entonces, si el médico dice, pues es que mis principios morales, éticos y religiosos, pues no permiten que yo decida sobre quitarle o no la vida a esa persona. Entonces, si el médico hace esto, entonces el médico va a recibir una sanción tanto penal como administrativa. Esto es lo que se quiere imponer de acuerdo a los nuevos lineamientos que se están proponiendo. Nosotros en el ejercicio de nuestra profesión asumimos la responsabilidad de cumplir con la ley
y actuar de manera íntegra ante los pacientes a nuestro cargo. Siempre respetamos en todo momento los derechos de los usuarios del sistema de salud. Sin embargo, pues sí estamos observando que esta redacción nos amenaza con sanciones penales, de lo que tú quieras, por ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia. Entonces, definitivamente, pues sí rechazamos. No se puede responsabilizar a la comunidad médica por hechos que escapan de nuestras manos, como es el retraso en el entorpecimiento de los servicios de salud, a veces por estas causas, ¿no? Nosotros en todo momento tenemos derecho a ejercer nuestra profesión en libertad, y a nadie, absolutamente a nadie, no nada más a los médicos, a nadie se le puede sancionar por ejercer su derecho a la libertad de conciencia. Doctor, en este caso, doctor Antonio Chalita Mansur, estaríamos hablando, por ejemplo, de que la ley, o en este caso, si se aprobase, digamos, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, y se hiciera una ley, estamos hablando de que a ustedes, inclusive, después de tantos años de estudio, porque un médico todos los días se tiene que estar actualizando en cuanto a la salud de los humanos, podrían quitarle incluso, estamos hablando de retirarle desde una cédula profesional hasta pagar incluso con cárcel, porque ustedes, digamos, con base en su creencia religiosa, con base en sus conocimientos, y que de alguna manera se jura a cuando alguien, algún médico se titula y ya le dan una cédula, pues preservar la salud de los humanos, y que usted está en contra quizá de la muerte, llámese por ejemplo desde una persona que quizá está en una fase terminal, pero que a lo mejor el familiar quiere que, para, entre comillas, quitarle el sufrimiento, pues no continúe con su proceso natural, obviamente con sus paliativos, como para el dolor, por ejemplo, o incluso aquel ser que no ha nacido y que también se decide porque no puede continuar con la vida, y a ustedes los obligan. ¿Estamos hablando de esta situación, doctor? Exactamente. Ese es otro muy buen ejemplo de lo que se está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay varias maneras, ¿verdad? O varias formas de poder determinar si una mujer requiere un legrado o realizarle un aborto, pues por varios motivos. El tema del aborto es un tema muy amplio que sí involucra la objeción de conciencia. Por ejemplo, una mujer que tiene un producto que fue por una violación, bueno, pues esto por medios legales se puede determinar, y hay personal médico determinado, ginecólogos, que no son objetores, que ellos, bueno, pues realmente sus principios religiosos, morales y éticos, pues no influyen, ¿verdad?, para su actuación, que sí son muy pocos, pero sí los hay. Y bueno, ellos son los que podrían llegar a realizar un legrado en estas circunstancias. Pero bueno, pues aquí hay un motivo, ¿verdad? Que fue una violación. Ahí, bueno, legalmente se admite. También cuando, por ejemplo, está en riesgo la vida de la madre, la madre se puede morir al momento de tener este producto. Ok, ahí también está autorizado ya desde hace mucho tiempo, y en muchos países poder realizar un legrado. La otra situación es cuando el bebé viene o el producto viene con algún problema genético. Aquí también, ¿verdad? Se puede autorizar que si el bebé al momento del nacimiento va a morir, por ejemplo, en la anencefalia, que es un producto que nace con el cerebro expuesto, también, ¿verdad? Se permite en algunas ocasiones realizar un legrado para que, bueno, pues evitar el riesgo también de la madre del parto y todo esto. De todas formas, el producto va a morir al nacimiento. Es una seguridad. Pero el último de los casos, ya, pues es el aborto o el deseo de realizarse un legrado por convicción propia, porque si yo no quiero tener este bebé, entonces la mujer pues va a una institución de salud. En esta institución de salud debe haber personal objetor y personal no objetor, ¿verdad? El personal no objetor es el que no ejerce la objeción de conciencia, que no tiene cargos morales, éticos o religiosos, y que dice, ok, yo sí estoy dispuesto a realizar el procedimiento en esta mujer. Entonces, las instituciones públicas, a raíz de que, bueno, ya se autorizó a nivel general, federal, la realización del aborto, las instituciones públicas deberán tener su personal
no objetor, y todos estamos de acuerdo. El que lo quiera realizar, bueno, pues se respeta. Nosotros somos respetuosos a la decisión de cada médico. Pero la personal que no lo quiere realizar, pues puede ejercer su derecho a objeción de conciencia y decir, es que yo no puedo terminar con la vida de un bebé, aunque esté inútero, porque los médicos estamos obligados a defender la vida desde la concepción, que es en el momento que se une el óvulo con el espermatozoide. Desde ese momento hay vida, hasta que la persona muere, que ya llegará su momento en la vida, ¿verdad? Siempre tratando de defender y de proteger la vida. Entonces, ese derecho no hay ninguna causa para que nos lo puedan quitar. Esto atenta contra nuestros derechos humanos. Nosotros nos sentimos muy ofendidos por esto que se quiere realizar, ¿no? Entonces, sí, esto que acabas de mencionar, Arturo, es un ejemplo muy patente para que todo el mundo lo pueda entender, de lo que se quiere hacer, ¿no? A nivel de la Cámara de Diputados. Ahora, ellos también en otro de sus apartados mencionan lo siguiente, dice, la Secretaría de Salud establecerá la autoridad competente para determinar la procedencia de la objeción de conciencia. Dicha autoridad debe pronunciarse en un plazo breve. Imagínate, con la burocracia que tenemos en nuestro país, y esto va a ser un plazo breve. Dice, de no hacerlo, se considerará que opere la negativa ficta, o sea, van a culpar al médico de todas, y no se resuelve esto pronto, ¿no? Esto, bueno, pues esto la verdad, pues es algo que no es procedente, no debe de proceder por ningún motivo para nosotros. Por lo que, bueno, pues sí hemos hecho un comunicado nosotros ante las autoridades federales para el rechazo de esta nueva modalidad que se quiere imponer. Otro de los párrafos, ¿verdad?, donde ellos proponen, dice, para ejercer el derecho a la objeción de conciencia en un procedimiento sanitario, el personal médico o de enfermería deberá haber informado previamente su decisión a la institución en la que preste sus servicios, mediante el mecanismo que disponga la Secretaría. Dice, además se hace referencia a que la autoridad deberá establecer y mantener actualizado el mecanismo necesario para que el referido personal médico profesional y de enfermería adscrito al Sistema Nacional de Salud manifieste su decisión de ser objetor o no objetor. Cada paciente es diferente, cada situación es diferente. No se puede prever, ¿verdad?, cuándo uno va a tener una objeción de conciencia o no en determinada situación. Cada situación es diferente. Por ejemplo, si ellos dicen, no, que hay este personal tiene que avisarnos que va a ser objetor o que no va a ser objetor. Y se presenta el paciente, la mujer, que viene a pedir un legrado, un aborto, o por su convicción propia, y habrá que analizar, pues, la situación, ¿verdad? Si realmente fue una violación, si no fue una violación, si la madre corre riesgo al momento del parto, si no corre riesgo. Entonces, nosotros como médicos, pues sabemos y creo que todos tenemos nuestros cimientos bien formados. El sistema educativo en nuestro país ha sido siempre maravilloso, más en lo que es la medicina. Creo que siempre nosotros como médicos nos hemos preocupado por ejercer todo nuestro trabajo con ética, con profesionalismo, y pues esto va a venir, en caso de autorizarse, va a venir en contra de nosotros, de nuestra libertad de ejercer nuestra profesión, de nuestros derechos humanos, y esto pues en contra de la sociedad, porque esto va a tener repercusiones sociales muy importantes, Arturo. Es lo que precisamente nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo va a impactar, doctor Antonio Chalita Mansur, cómo va a impactar esto dentro precisamente del organismo de los colegiados, de los médicos, y por el otro lado, pues a la sociedad? Porque parece ser que inclusive los legisladores, como si no tuviesen precisamente esta conciencia de que a veces se aprueban cosas, aprueban leyes en donde desafortunadamente es todo lo contrario
a lo que de alguna manera la sociedad pudiese estar buscando, como es precisamente la salud, el que tenga, pues inclusive pase o transite una enfermedad que sea de manera digna, el que llegue con bien un nuevo mexicano o una nueva mexicana. Parece ser que el gobierno no está sensible, no quiere verlo, pero que desafortunadamente esto va a impactar, tanto como usted ha señalado minutos atrás, a todos los médicos que están ejerciendo su profesión en México, como por el otro lado, pues a la sociedad de nuestro país, doctor. Claro, pues desde el punto de vista médico, pues esto va a impactar en el sector médico, porque si esto se llegara a autorizar o llegara a ser procedente, pues aquel médico que dice, pues es que yo no le puedo quitar la vida a un bebé que está inútero o a una persona que ya no quiere vivir, ella viene y dice, yo ya no quiero vivir, ya estoy harto de la vida, necesito que me inyecten algo para ya no poder seguir adelante. Si uno se niega a hacerlo, ella va a ir, va a poner una denuncia y entonces uno va a tener que sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Te digo, con sanciones tanto que pueden ser tanto económicas como legales, de ir hasta a parar a la cárcel o de retirar la cédula profesional por uno negarse a quitarle la vida, ya sea a un bebé o a una persona, ¿no? Doctor, en este caso, por ejemplo, me parece que pues la Suprema Corte de Justicia, como todo, pues terminará quizá en muchos amparos en donde pues los médicos que tienen esta ética, esta moral de preservar la vida, de luchar para que evidentemente aquel que no tiene garantías como los bebés, pues lleguen a buen término, que lleguen con sus familias y por el otro lado, pues también ayudar al enfermo a que transite de una manera digna y que concluya su etapa, pero con esta parte en donde el médico, pues de buena moral, así lo ejerce. Se ampararán en caso de que de alguna forma, digo jurídicamente hablando, esto llegue, digamos, a aprobarse, que estamos ya a días de que esto vaya a suceder, y que de alguna manera, pues, ustedes tengan esa garantía y puedan continuar ejerciendo de una manera ética, pulcra, en donde, pues, precisamente las creencias religiosas y la buena moral de un médico, pues, evite, digamos, que se apegue a esto que el gobierno quiere imponer de alguna forma. Definitivamente, Arturo, si esto llegara a proceder, nosotros sí vamos a responder de manera fuerte, todo el gremio médico en el país, todos estamos unidos, todos tenemos un grupo muy unido de colegios médicos, de asociaciones, de federaciones, donde todos estamos en la misma sintonía. Entonces, definitivamente vamos a responder de forma legal, si es necesario ampararse o realizar marchas o alzar la voz en donde quiera que sea, así lo vamos a realizar. Nosotros le pedimos a la Cámara de Diputados, primero que reconsideren esta propuesta que están haciendo, porque nosotros sí estamos totalmente en contra y no vamos a permitir que esto suceda. Segundo término, pedimos que también nos involucren a las asociaciones, federaciones y comités médicos en esta toma de decisiones que hace la Cámara de Diputados, que nos consulten primero a nosotros, a los que sabemos de la materia, a los que conocemos a la gente, a los que hemos ejercido la medicina por años, por muchos años, para que esto llegue a un arreglo de feliz término para todos, para el médico, para la sociedad, para todos. Y bueno, pues corregir, ¿no? Estas propuestas que se están realizando. Te quiero comentar otra de las propuestas que están haciendo. Estas modificaciones también piden, por ejemplo, las instituciones que tengan personal objetor y no objetor. O sea, personas que sí lo quieran hacer y que no lo quieran hacer. Pero luego dice, en caso de que el personal sea insuficiente, el personal objetor tendrá que cumplir la función del personal no objetor y si no tendrá sanciones. Nosotros no tenemos la culpa de la falta de personal en el país, nos están responsabilizando, escúchame bien, nos están responsabilizando a la comunidad médica por la falta de personal médico profesional o de enfermería, además de la ausencia de infraestructura en el sector salud, cuando esto es responsabilidad no de nosotros, sino de las instituciones y de sus directivos. Entonces es totalmente improcedente que se limite el derecho a la objeción de conciencia
por motivos ajenos a los trabajadores del sector salud. Entonces, es otra de las cosas que está considerando estas modificaciones. Por ello, pues demandamos que se respeten nuestros derechos más elementales, son derechos totalmente básicos, elementales, y es el derecho a ejercer nuestra profesión en libertad y nuestro derecho a la objeción de conciencia, Arturo. Híjole, doctor Antonio Chalita Mansur, realmente muy preocupante porque a veces también la sociedad ha sido muy injusta en muchas de las ocasiones con los médicos. Cuando, por ejemplo, pues el gobierno es el responsable de abastecer de los medicamentos para que la gente encuentre de nueva cuenta su salud, y desafortunadamente muchas veces se responsabiliza al personal médico sin entender que pues ustedes, igual que cualquier otra persona, pues están ejerciendo una profesión, pero que requieren de los recursos para poder llegar a devolverle la salud al enfermo. Y que desafortunadamente, pues ustedes como la atención que brindan en primera línea, pues a veces son los más castigados, tanto con la gente como con el gobierno. Y ahora viene a abonar otra cosa más, como es esto de la objeción de conciencia, en donde de alguna manera, pues se les está obligando a que ustedes hagan algo, o se les estaría obligando, mejor dicho, a que ustedes realizaran acciones que definitivamente van en contra de las convicciones para las cuales ustedes eligieron una carrera tan noble y tan importante como lo es precisamente la de los médicos, y que desafortunadamente, volvemos a insistir, pues 500 personas que levantan la mano en una curul, en el pleno, pues deciden sobre miles o cientos de miles de médicos y millones de personas que están buscando precisamente su salud, y que desafortunadamente, pues estos cientos de personas están pues levantando la mano sin siquiera conocer, como usted dice, pues parece que no hay un encuentro con los médicos especialistas que de alguna manera podrían sensibilizarlos y pensar dos veces antes de levantar la mano para ejercer un voto. De acuerdo, Arturo, esa es la realidad. Entonces, pues desde ese punto de vista, se están lesionando nuestro derecho a la libertad de ejercer nuestra profesión, nuestros derechos humanos. Nosotros también, en caso de que esto continúe y no se llegue a un arreglo, sí vamos a tener también la necesidad de acudir a los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, porque esto es a nivel internacional. Yo creo que en ningún país en el mundo pueden obligar o se obliga a ningún médico a ejercer la profesión de esta forma. Entonces, pues hay muchas cosas que se tienen que hacer, hay muchas pues elementos que vamos a tener que buscar, tanto legales como pues también pronunciamientos, y bueno, todo esto con el fin de poder seguir ejerciendo nuestra profesión en plena libertad. Pues como siempre, doctor, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dio de platicar, de tratar de ser muy sensibles en este tema, de tratar de ser lo más coloquial posible para que la gente pues comprenda que esta situación que está por suceder en el Congreso, desafortunadamente, pues puede afectar a cientos de miles de vidas, a millones de vidas, y que bueno, pues ustedes están del lado correcto, la mayoría sí lo ve, la mayoría, y es un país democrático en donde desafortunadamente se les intenta imponer algo que ustedes no quieren realizar, que va atentando contra sus propios valores, ya sea personales e incluso profesionales, contra su propia moral, contra su ética, y que desafortunadamente, pues, una más, ¿no? En vez de estar hablando de abastecer medicamentos, en lugar de estar de alguna manera buscando las nuevas tecnologías para devolverle la salud a los mexicanos, se está hablando de cómo de alguna manera obligar al sector médico a hacer cosas que no quiere hacer, y que desafortunadamente pues los quieren obligar sin alguna razón aparente, sin alguna justificación, doctor. Sí, creo que a lo mejor la Cámara de Diputados, el gobierno federal se ve presionado por ciertos grupos que realmente son pequeños. Si tú comparas las personas que piden esto con la cantidad de mexicanos que somos, pues es un grupo muy pequeño, pero ejercen una presión ante los gobiernos, que probablemente esto es lo que los impulsa, ¿no?, a tratar de hacer estas modificaciones totalmente aberrantes a la Ley General de Salud, como es
derogar el artículo 10 bis, donde se nos autoriza nuestro derecho a ejercer nuestra profesión y la objeción de conciencia. Entonces creo que puede ser ese el origen, una presión de grupos pequeños ante el gobierno federal para que esto se realice, ¿verdad? Grupos que quieren que nadie les diga, no te puedo realizar un legrado porque no me lo permite mis principios éticos o morales, ¿verdad? O no te puedo quitar la vida aunque tú quieras porque no me lo permiten mis convicciones, ¿no? No lo puedo hacer. No, ellos quisieran llegar y que todo el mundo les diga que sí. Entonces creo que son grupos que persiguen esto, que te digo, es la minoría en nuestro país, pero que como alzan la voz y como hacen protestas y como van y destruyen, pues no creo que esto causa presión, ¿no? En lo que es nuestro gobierno federal. Pues, doctor Antonio Chalita Mansur, de verdad agradecidos por estos minutos. Usted es el presidente del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí. Como siempre, agradecidos. Vamos a estar muy pendientes precisamente para ver pues, qué acciones se llegan a tomar en caso de que esto no favorezca al sector médico y por el otro lado, bueno, pues tratar de difundir el mensaje en mayor medida para que la gente, la sociedad, pues comprenda que esto no es realmente lo más positivo hacia la sociedad mexicana. Usted nos los explicó y que de alguna manera pues podría atentar también contra su profesión y todos los médicos que de alguna manera pues están negados a hacer este tipo de acciones. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Todo en orden, muchas gracias, Arturo. Solamente quiero decirte que en este momento pues soy la voz de todos los médicos del país. Esto es lo que nosotros los médicos queremos y también la voz de la mayor parte de los mexicanos. La gente que realmente sí ama a la vida y la gente que realmente sí tiene un fondo moral, religioso y ético para poder seguir adelante en nuestro país que tanto ha sido lastimado en los últimos años. Sí al derecho de objeción de conciencia para los profesionales de la salud. Muchas gracias, Arturo, por la oportunidad de estar aquí. Antes de que se nos escape, muchas gracias, doctor. Me gustaría que me repitiera, porque esto lo vamos a poner en la nota, las redes sociales para precisamente mostrarlos el apoyo y sumarnos a ser solidarios con usted, y que si la gente tiene alguna situación o alguna duda, pues ustedes los puedan informar con esa puntualidad con la cual usted me ha ofrecido esta entrevista, doctor. Con todo gusto. Bueno, yo estoy en Facebook como Antonio Chalita Mansur, igualmente en Instagram, Antonio Chalita Mansur o doctor Antonio Chalita Mansur, y en X también, como doctor Antonio Chalita Mansur y Hospital de las Américas. En esas son las redes sociales donde pueden encontrarme, con todo gusto. Muchas gracias, doctor, y que tenga usted un excelente inicio de semana y estamos en contacto. Gracias, Arturo. Un gran abrazo desde aquí y excelente día. Gracias igualmente.